La Biblia habla de, en muchos versículos, de que al final de los tiempos habrá un juicio final, y allí va a terminar todo, porque muchos serán condenados y también muchos irán a una vida eterna con Dios. Entonces, esta mañana quiero hablar precisamente de eso, y he titulado este estudio La muerte y el juicio. Y les invito a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Vamos a mirar el versículo 27. Quiero que hoy abran su Biblia. Tengo muchos pasajes para leer y quiero que me sigan ahí con la lectura. Dice la palabra del Señor en el versículo 27 de Hebreos 9. Y así está decretado que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. En la versión que ustedes tienen allá dice, así como está establecido. Está decretado, está establecido. ¿Qué está establecido? Que los hombres, los seres humanos, mueran una vez y después de la muerte, el juicio. No hay otra alternativa. Este decreto se dio allá al principio de la creación, cuando Dios puso al hombre en el Edén y les dijo que podían disfrutar de todo eso creado, pero que había un árbol que él había plantado en el centro del Edén, cuyo fruto no podían ellos comer. Y la sentencia de esto fue, porque si comen de él un día, ustedes morirán. Así que sabemos la historia, conocemos el final de la historia. El hombre no obedeció ese mandamiento de Dios y comió el fruto prohibido. Y como consecuencia de esa desobediencia, entonces entró la muerte. Lo que Dios había decretado se hizo efectivo. La muerte pasó a toda la humanidad. Así que tarde o temprano todos pasamos por ese momento. Aunque en el rapto de la iglesia se habla de que algunos en ese momento que aparezca el Señor en el cielo para levantar a la iglesia, algunos estarán vivos o estaremos vivos, no sabemos, porque el día ni la hora nadie lo conoce. Pero también dice que ese día los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Así que, de todas maneras, hay que morir y después el juicio. No hay espacio para pensar en la reencarnación. No vale aquí lo bueno que hagamos
para alcanzar el cielo. No vale el buen comportamiento, no hay purgatorio. No existe otra forma. Ya está establecido, está decretado que debe ser así. Esta mañana yo quiero hablar de ese juicio. Y quiero hablar de dos juicios. El juicio para la iglesia del Señor y el juicio para los no creyentes, para aquellos que no aceptaron a Jesús, para aquellos que no quisieron el regalo de la salvación que Dios gratuitamente les ha ofrecido, para aquellos que no creyeron al Evangelio, para aquellos que rechazaron a Jesús. Entonces, primeramente voy a hablar de este juicio de los incrédulos. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 12 y 13, me muestra un panorama de la realidad de ese momento cuando toda la humanidad se presentará delante del trono del Señor para ser juzgado. Dice el versículo 12 de Apocalipsis 20, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Así que el mar entregó sus muertos, el Hades y la muerte entregaron sus muertos, pero todos estaban allí. Los libros fueron abiertos. O sea que ese día, ahí delante del trono, toda la humanidad de pie allí, entonces los libros de la Biblia serán abiertos para juzgar a cada uno conforme a lo que está escrito en los libros. Pero dice que hay otro libro que también fue abierto y es el libro de la vida. En ese libro está consignado el nombre de todos los que un día recibieron a Jesús. Ahora, yo quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 2, porque este juicio se basa en algunos principios, de la palabra de Dios. El juicio no es de cualquier manera, no es a dedo, aunque Dios lo puede hacer porque Él conoce todo. Sin embargo, Él estableció que será de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, en su palabra. Y entonces pienso que el libro de Romanos, el capítulo 2, es abierto. Y este libro me muestra algunos principios básicos para que la humanidad sea juzgada por Dios. Entonces, vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el 16. Y lo primero que encuentro es que este juicio tiene como base la verdad. Capítulo 2, versículo 2, del libro de Romanos. Y dice este versículo así: mas sabemos que el juicio de Dios
contra los que practican tales cosas es según verdad. Los que practican el pecado, los impíos, los que no tienen a Cristo, los que no pertenecen al reino de Dios, los que no han decidido entregar su vida, los que no se han arrepentido. Entonces la verdad es la base de este juicio. Pero también encuentro que el juicio de Dios se basa en la culpa acumulada. Versículo 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay otra versión que dice, acumulas para ti mismo ira el día de la ira. Entonces, la culpa acumulada también se toma como base para este juicio. El juicio de Dios se basa según sus obras. Versículo 6. Yo espero que usted tenga su Biblia abierta allí en Romanos 2 y esté siguiendo cada uno de estos versículos. Dice el versículo 6, el cual, hablando de Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, el juicio de Dios se basa en las obras. Ahora, aquí no son las obras que nos han recomendado hacer para alcanzar el cielo. Aquí son los hechos, como se está juzgando a los incrédulos, son los hechos perversos, malos, el pecado, la maldad que han cometido, según su pecado, su maldad, sus hechos, sus obras, sus malas obras. Se toma como base para el juicio de Dios. También encuentro en el versículo 11 que el juicio de Dios se basa en la imparcialidad de Dios. Dice el versículo 11, porque no hay acepción de persona para con Dios. O sea, el juez justo, verdadero juez, que lo sabe todo, que lo conoce todo, no se parcializa. Le da a cada uno conforme a lo que merece. Yo espero esta mañana que al salir todos de aquí, nosotros podamos reflexionar a lo que esta mañana el Señor nos está diciendo. Porque, como dije, es un tema que últimamente no se escucha en las predicaciones de la iglesia. Pero creo que es tan esencial, tan fundamental, porque es algo que va a suceder, es algo verdadero, es algo que está establecido, es algo que un día se dará, pase lo que pase, créalo o no lo crea, pasará. Todos tenemos que compadecer delante del tribunal de Cristo. El juicio de Dios, según los versos 3, 12 y 13, se basa en la obediencia. Dicen estos versos, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Que tengo esta notica aquí a mano y se me confunde. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
Ahora, este versículo es contundente, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, no son los que saben Biblia, no son los que conocen Biblia, los justos ante Dios, no son los teólogos, son los hacedores de la palabra de Dios, los que serán justificados. ¿Sí ve por qué los libros serán abiertos? La obediencia. También el juicio de Dios se basa en el Evangelio de salvación. Versículo 16 dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. El Evangelio será abierto, los 4 evangelios, el libro de los 4 evangelios serán abiertos para juzgar a la humanidad conforme a ese evangelio, para decirle a los hombres la forma que yo utilicé para salvarlos y sacarlos de la condición de reo que tenían ustedes, era a través de Jesucristo, mi amado Hijo, y se les predicó el evangelio y escucharon a la hermana, a mi hija Tomasita, escucharon a Carmen, escucharon, y cuántas veces le habló de que había un camino de salvación, que había una forma para restituir tu relación con Dios, para volver al seno de la familia de Dios, y lo rechazaste, te reíste, te burlaste. Entonces, por esa palabra serás juzgado. Tremendo. Ahora, ¿quién será el juez? Sabemos nosotros que hay alguien a quien Dios ha designado, tiene toda la autoridad y toda la potestad para juzgar, el Señor Jesucristo. Él será el juez. Él será el que estará allí para juzgar. Él tiene toda la autoridad. Ahora, como Dios tiene toda potestad para hacerlo, pero como ejemplo de vida de un hombre que pudo mantenerse caminando cada día recto delante del Señor como hombre, y nos dejó ejemplo a nosotros, y nos dejó su palabra y su enseñanza y su evangelio, y nos mostró de una manera clara y contundente cómo debemos vivir como hijos de Dios. Entonces Él estuvo dispuesto aún llegar hasta el sacrificio de muerte con tal de obedecer y hacer la voluntad del Padre, para que de esa forma, de esa única forma, nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados y la vida eterna que Dios nos ha ofrecido. Él tiene todo el privilegio, Él será. Ahora, este hecho de que conocemos y sabemos que es una realidad, que es algo que va a suceder, debemos motivarnos a nosotros como iglesia a salir, a predicar, a enseñar, a buscar al perdido, para que no pase por este juicio verdadero, contundente y final.
hay que predicar el evangelio de salvación. Hay que decirle a la gente que hay un camino, que hay una solución. Hay que decirle a la gente, mostrarle a Jesús como el único camino. Hay que luchar, hacer una guerra espiritual para quitar la venda que tiene la gente en la mente, en sus ojos, en su corazón, para que la luz del evangelio resplandezca y salgan de esa condición de reo. Dice la sentencia de Mateo en el capítulo 25, versículo 46, que todos estos irán al castigo eterno. Pero también dice ese mismo versículo que los justos irán a la vida eterna. Ese castigo, ¿en qué consiste? Bueno, que el hombre ya juzgado estará separado de Dios eternamente. Ya no tiene ninguna opción no sé si se acordará de Dios, pero ya la puerta está cerrada, ya no hay un espacio para que el hombre tenga una opción de arrepentimiento, de clamar, no sé, estará separado eternamente. Dice que habrá para ellos un castigo eterno. Un castigo por los siglos de los siglos, todos los días, todos los años, todo el tiempo, en medio del fuego, donde ese fuego no se apaga nunca. Hay un gusano que no muere a pesar del fuego. Es un lugar de lloro, llanto, sufrimiento, de crujir de dientes, de lamento. Es un lugar donde se manifiesta la ira de Dios. Y no podemos ver a Dios como un ser tan drástico para castigar a la humanidad. Porque Dios ha tenido grande misericordia para con los hombres. Dios, el anhelo del corazón de Dios es que ninguno perezca. Y por eso ha establecido a la iglesia, y por eso ha dado su palabra, y por eso ha enviado su Espíritu Santo, y por eso el Señor ha extendido su gracia. Donde ha abundado el pecado, la gracia de Dios ha sobreabundado, porque Dios quiere que el hombre no perezca. Pero el hombre, muchos, miles, millones, no alcanzarán esa gracia, no porque Dios le cierre la puerta, sino por su duro corazón, por su corazón no arrepentido. El otro juicio es el juicio de la iglesia. Aunque yo aquí empecé con el juicio de los incrédulos, la Biblia dice que el juicio de Dios empieza por casa. Pero lo he puesto en el segundo lugar. Y es así. Aquel día habrán dos grupos: los impíos, los no creyentes, por decirlo de una mejor forma. Se escucha con un poquito de misericordia decirle no creyente a llamarlos impíos, aunque es lo mismo. Pero esta mañana nosotros como iglesia debemos tener misericordia para esos no creyentes.
Y debemos evangelizarlo y enseñarle la palabra. Es una responsabilidad. Entonces, los creyentes de un lado y los no creyentes del otro lado. Y a la final el Señor dirá a los creyentes: vengan ustedes todos benditos de mi Padre y disfruten del lugar, del reino que Dios ha preparado para todos ustedes. Pero dirá a los otros: malditos, ustedes están condenados a la muerte eterna, al infierno. Y entonces la gente, cuando nosotros hablamos del infierno, se ríe. La gente se burla cuando le decimos que Jesucristo murió en la cruz por ellos. Piensan que es un hecho de la historia de la humanidad. Rechazan aún, se burlan, dicen que somos ignorantes porque creemos cosas que es historia. Pero sabes una cosa, por ese corazón endurecido y no arrepentido, es que Dios derramará toda su ira sobre aquellos que no han recibido a Cristo, que no son parte del reino de los cielos. Los creyentes no seremos juzgados por los pecados pasados, porque ya Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados. Pero como aún militamos en la carne, aún tenemos debilidades humanas, entonces hay días cuando pecamos. Pero aquí lo importante es que si pecamos, Jesucristo es nuestro abogado. Si pecamos, el Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón para que vayamos a Dios a pedirle perdón, nos arrepintamos del pecado, nos apartemos del pecado. Entonces Dios ha prometido perdonarnos y lavarnos con la sangre de su amado Hijo. Y entonces restauramos nuevamente. Y yo creo que nos pasamos toda una vida así, restaurando con el Señor, porque todos los días, de alguna forma, nosotros ofendemos a Dios. Pero el privilegio es ese, que ya somos parte del reino, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos parte de su reino. Pero también nos dice las Escrituras que ese privilegio tenemos que guardarlo con temor y con temblor. Así que si hay pecado hay que restituirlo de una vez, hay que ir a la fuente, hay que pedir perdón, hay que cambiar la actitud y ser consciente por la fe que nuestros pecados son perdonados, porque la sangre de Jesús es la promesa del Padre para limpiarnos cuando pecamos. Pero seremos juzgados en algunas áreas de nuestra vida y tendremos que dar cuenta a Dios por algunas cosas que hicimos, que no hicimos o que dejamos de hacer. Entonces, yo encuentro que el Señor Jesucristo está como nuestro abogado para interceder por nosotros para el perdón. Pero, lógicamente, que hay una disciplina. Porque el Padre al hijo que ama lo disciplina. Ahora hay leyes humanas que van en contravía de lo que dice la Escritura.
Una es que los muchachos, los niños ahora tienen facultad para denunciar a los padres si los padres le pegan, si los castigan. Y puede el padre o los padres ir presos por maltrato infantil. Leyes humanas. Pero la Biblia dice que debemos corregir a nuestros hijos. Y dice que lo debemos corregir con vara. Usted sabe lo duro que pega una vara. A mí me dieron bastante varitas. Varita esa de totumo, un palo de totumo que tiene unas varitas largas. Allá mi papá tenía una varita y la había quitado la corteza y estaba blanquita. Y él le untaba como una cremita ahí y la mantenía bien afilada. Y un varitazo de eso en la espalda, eso duele. Me daba un varitazo en la casa y yo salía corriendo, allá en la esquina daba el grito. Y sabe que él lo hacía para que yo no me perdiera, para que yo andara por el buen camino, para que disciplinarme y para que yo corrigiera mi andar. Eso es la Biblia. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 11 versículo 32. Dice: pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Señor nos disciplina porque nos ama y para que no seamos condenados con el mundo. Nosotros rendiremos cuenta a Dios y Él juzgará nuestras obras. El versículo clave que debió utilizar está en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Dice: porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos, hablando de la iglesia. Hay algunas áreas de la vida de la iglesia, cuando hablo iglesia hablo del grupo y hablo también personalmente, porque cada uno somos la iglesia del Señor. Algunas áreas, hay muchas, pero tengo algunas aquí solo como una guía, porque aparte o a propósito, quiero recomendarles que esta semana, en sus momentos libres, puedan abrir por un momento el libro de Romanos y en el capítulo 2, lean el capítulo 2 de Romanos. Y sé que esta enseñanza será mucho más ampliada si usted es obediente hoy y hace el ejercicio de leer, estudiar el capítulo 2 del libro de Romanos. Así que yo espero en el Señor que usted lo haga. Es algo personal. Si usted quiere ahondar más en esto que estamos hablando, de este tema, entonces le recomiendo que lo lea. Y sé que todo aquel que proponga en su corazón hacerlo con la intención de conocer, tener más conocimiento sobre el tema, porque hay una aplicación en cada lectura, hay una aplicación en cada enseñanza, hay una aplicación en cada estudio de la palabra. La palabra no puede ser estudiada únicamente para adquirir conocimiento. Hay una aplicación tarde o temprano. Así que si usted tiene la intención de conocer más para aplicarlo a su vida, en su diario vivir, en lo que está caminando, en lo que está haciendo, entonces tengo la absoluta seguridad que el Espíritu Santo le dará mucha más herramienta, más sabiduría, más entendimiento, mejor interpretación para que usted tenga el beneficio de la palabra.
¿Cuántos dicen amén? Dice, en una de las primeras áreas que encuentro, es que tenemos que darle cuenta a Dios como mayordomos y como administradores de los misterios de Dios. Los misterios de Dios, administradores de las cosas materiales, pero también como administradores de los misterios de Dios. ¿Cuántos han recibido, han entendido, le ha sido revelado algún misterio de Dios? ¿Cuántos? Levánteme la mano. Esta mañana, en el primer servicio, hice la pregunta y nadie levantaba la mano, y vuelve y nadie levantaba la mano, y yo estaba preocupado. Pero fue que hice la pregunta, no la hice correctamente. Yo dije, ¿cuántos conocen los misterios de Dios? Entonces los hermanos tenían razón, porque nosotros no conocemos los misterios de Dios, pero sí conocemos algunos misterios de Dios, ¿sí o no? Por ejemplo, el misterio de la salvación, ¿cuántos lo conocen? Ahí todos levantan la mano porque usted está en ese proceso, ha pasado por allí. ¿Qué es eso de los misterios de Dios? Oiga, si ahora mismo viene alguna persona y me escucha hablar, y a ustedes atentos a lo que yo estoy diciendo y todo, esa persona dirá, estos tipos están locos aquí. ¿De qué están hablando? ¿De qué habla ese viejo canoso que está allá arriba? Porque para ellos no es un misterio que escuchar estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque el hombre natural, y cuando hablo del hombre natural es aquel que no conoce al Señor. El hombre natural no puede discernir las cosas que son del reino de Dios, porque las cosas del reino de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Nosotros somos personas espirituales, aunque estamos en un cuerpo natural, físico, somos espirituales. Y aunque el inconverso también tiene una parte espiritual de su cuerpo, de su parte, no tiene ningún contacto espiritual con su Dios creador, que es espíritu. Y no puede tener ese conocimiento. Entonces, mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 25, dice, hablando de la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, la iglesia, para que anuncie cumplidamente la predicación de la palabra de Dios. Misterios de la palabra han sido dadas a la iglesia y a los ministros y a sus miembros para que prediquen conforme a la palabra, para que enseñen, para que den a conocer a través de la enseñanza los misterios de Dios. Los creyentes daremos cuenta a Dios por el uso de los dones. Oiga bien, el uso de los dones. Los dones son dados por el Espíritu Santo a la iglesia, aunque utiliza personas individuales. Pero los dones son dados a la iglesia. Y si alguien recibe el don, entonces la finalidad de haber recibido ese don es que lo ponga a funcionar con el propósito de edificar a la iglesia.
El don no es de usted. Usted es un portador del don. Pero Dios lo utiliza a usted para que a través de ese don, por el Espíritu Santo, usted pueda edificar la iglesia. Claro que también lo beneficia a usted, lógicamente. Pero la prioridad es la edificación de la iglesia. Así que, amado, amada, si tú tienes un don profético y no te atreves, no lo usas, no estás haciendo nada, estás enterrando el talento. Y de eso hay que darle cuenta a Dios. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Hay que darle cuenta a Dios. Si tienes discernimiento de espíritu, interpretación de lenguas, tienes profecía, tienes un don para predicar, como evangelista, tienes que ponerlo a funcionar. Entonces, también Dios va a pedirnos cuenta por los talentos, las habilidades y las oportunidades que Dios nos da para hacer alguna labor para el reino de Dios. Porque Dios nos da oportunidades a nosotros para, en algún momento, tenemos la oportunidad de hacer algo para el reino de Dios. De eso, Dios nos pedirá. Tenemos que rendirle cuenta a Dios por ello. Los talentos, músicos. Aquí en estos días el grupo de alabanza tiene algunas necesidades, porque se han ido algunos músicos. Bueno, ahí se lo dejo. Si usted es músico y está allí, que ahí lo dejo. Servidores, maestro para el gabinete, el grupo de misiones, de evangelismo. Y usted sabe que cuando usted se dispone a hablarle a una persona del Señor, el Señor lo usa tremendamente, pero tiene eso ahí guardado, eso. No está funcionando, no está produciendo. Entonces, de ellos tenemos que darle cuenta al Señor. Entonces, las preguntas que surgen es, ¿acaso estamos usando los dones para edificar el cuerpo de Cristo? ¿Lo estamos usando para alcanzar al perdido? Los creyentes también seremos juzgados y daremos cuenta a Dios por el uso de los recursos económicos y materiales. ¿Sabes qué? Que aunque tú seas un profesional, aunque tengas un buen salario, a la final, si tú analizas profundamente cuál es la fuente de todo ese beneficio económico que tú tienes, no llegas a otro lugar sino a Dios. Hay gente que dice, no, porque que yo me quemé las pestañas estudiando y por eso estoy donde estoy. ¿Sabes que si Dios te hubiera llevado, no tuvieras necesidad de haberte quemado las pestañas? Pero Dios permitió que vivieras para que te quemara las pestañas. ¿Sí ve? Entonces la fuente de Dios. Nosotros venimos a este mundo sin nada. Y todo lo que adquirimos en este mundo porque Dios lo provee, o utiliza los medios, o nos da la forma, o lo hace como Él quiere para beneficiarnos a nosotros en alguna forma. Porque Él es un Padre de misericordia y de amor. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, los recursos económicos. ¿En qué estamos invirtiendo los recursos de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Estamos utilizando nuestros recursos para que de alguna forma también la iglesia avance, para que el reino de Dios
cumpla su propósito aquí en Cartagena, o en Colombia, o en el mundo. Estamos dispuestos a aportar para que el Evangelio llegue a muchos lugares. Muy bien, de eso daremos cuenta al Señor, económico y material. ¿O acaso nuestro dinero y posesiones lo estamos utilizando para nuestro propio deleite? Daremos cuenta a Dios por cada oportunidad para predicar el Evangelio. Cuando no lo hacemos. Si lo hacemos, no hay que darle cuenta a Dios. ¿Sí ve? Tenemos que darle cuenta a Dios por el bien que hagamos a todos, aún a los enemigos. Nos podemos preguntar si somos hospitalarios, solidarios, si nos interesamos por los enfermos, por los que están presos, si tenemos claramente que nos corresponde obligatoriamente velar por las viudas y los huérfanos, si nuestra misericordia es amplia para ayudar al menesteroso, si somos bondadosos para ayudar al que menos tiene, si estamos dispuestos a colaborar para que el reino crezca a través de nuestros bienes. Oiga, esto es muy serio, y de todo esto, oiga, usted y yo un día tenemos que dar cuenta a Dios. Por eso es aquí la importancia de hablar de estos temas en la iglesia, porque a veces estamos metidos en tantas cosas como esta, que son absolutas, que son verdades que van a suceder, que están ya predestinadas, que están establecidas, y pasamos por alto tantos detalles de nuestra vida que un día Dios nos va a pedir cuenta, nos va a llamar a cuenta por cosas aún bien pequeñas. No es un antojo de la iglesia, no es un reglamento de la denominación, es una exigencia de Dios. Oye, pero ¿por qué Dios es tan exigente con nosotros? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que como hijo lo imitemos a Él. Lo imitemos a Él. Que como hijo cada día estemos creciendo para parecernos más al Señor Jesucristo. Por otra razón, ¿tú sabes por cuál? Porque Dios se deleita en su corazón cuando nosotros andamos como Él quiere que nosotros andemos. Él debe ser la mayor motivación para nosotros. Alegrar el corazón de nuestro Padre, que nos ha dado todo. Oiga, todo. Nadie aquí merece tener lo que tiene. Lo tiene por la gracia y la misericordia de Dios. Y si Él lo ha dado todo, Él espera que nosotros también le demos todo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Entonces, seremos también juzgados por la tolerancia y sufrimiento que viene como resultado de la fe en Cristo. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, ¿hasta dónde estamos dispuestos a aguantar? En el mundo tendremos aflicción, pero aunque estemos afligidos, hay que confiar porque el Señor ha vencido al mundo. Esa es la tolerancia, persecución, acusaciones, falsos testimonios.
enemigos sin querer, gente que quiere hacerte daño sin tú siquiera imaginarlo, pero solo por la causa del Señor, solo porque ya tú no participas en las obras infructuosas de la tiniebla, solo porque tú eres una persona redimida, diferente ahora. Tú eres un hijo de Dios, tú perteneces, aunque estás viviendo en esta tierra, perteneces a un reino diferente, al reino de los cielos. Los enemigos nos llueven. Y Satanás, que está allí como león rugiente buscando a quien devorar, no se queda quieto. Esta mañana tuvimos una experiencia. Venía un poquito atrasado y salimos corriendo, y al prender carro, denle, no prendió. Y le di varias veces, no prendió. Y entonces yo dije, yo no me voy a enojar. Topacita, recoge tu motete y vamos a coger un taxi. Y allá lo dejamos tirado. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué quería Satanás? Miércoles que yo me molestara, porque una cosa que le molesta, y sé que aquí ustedes tienen carro, es que usted vaya a prender su carro y el carro no le prenda, y más que usted está atrasado a una cita y que miércoles eso desespera, pero no. Yo dije, no, sabíamos que era, yo voy ahora y le pongo el switch al carro y sé que prende, porque quería quitarme la paz, para que yo viniera con gozo a compartir con ustedes esta mañana. Pero Él está vencido. Y con Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Ahora, hay dentro del grupo de la iglesia, de los creyentes, hay un grupito que recibirán, oiga bien, un juicio más estricto. Y ese grupito son el liderazgo de la iglesia. Sí, señor. El liderazgo de la iglesia. Porque el líder tiene privilegio y mayor responsabilidad en la dirección del rebaño. Y no hablo solamente del pastor. Estoy hablando de los evangelistas, de los maestros, y hablando del director de alabanza, estoy hablando del director de los servidores, de los maestros del gabinete. ¿Sí ve? Todo aquel que está sobre un liderazgo en la iglesia tendrá un juicio más severo. Se le exigirá más. Tendrá que responder por muchas más cosas. Amén. Entonces, si es así, Dios quiere que sus líderes sean ejemplo. Mire lo que dice Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis un juicio más severo. Vamos a ponerle un ejemplo. Por ejemplo, yo esta mañana estoy predicando, enseñándoles aquí. Aquí de pronto hay un hermano que apenas está comenzando su vida cristiana. Como él no tiene toda la experiencia, todavía se toma su cervecita, se fuma su cigarrillo. Aquí nos ganamos a un hermano. Había algo aquí en la iglesia y él pasó adelante, recibió a Cristo, y fue tan grande el gozo que él tuvo, que se nos perdió. Eso fue como un viernes, una vigilia, algo así, y el domingo no vino a la iglesia, y entonces en la semana vino por acá. ¿Y sabe qué le pasó a él? Que él se llama, ¿cómo se llama? Bueno, le preguntamos, o yo le pregunté, porque yo atendía la clase de los nuevos, ahí le daba un discipulado básico. Hermano, ¿y por qué no te vimos por acá, por la iglesia, si te vimos con tanto gozo el día que recibiste a Cristo?
Él habla así, pastor, lo que pasa es que yo me fui a festejar ese nuevo nacimiento. ¿Cómo así? No, pues me tomé un poco de cerveza para festejar. ¿Sí ve? Ajá, él no entendía. Él se sentía gozoso y se fue a tomar cerveza. Se emborrachó y se enguayabó y entonces no vino el domingo a la iglesia. ¿Sabe? Él es ministro. Bueno, lastimosamente ahora está Creciendo en Gracia, pero es uno de los pastores, uno de los líderes de Creciendo en Gracia. Joel. Algunos le conocen, él vivía por aquí por el Espinal. Unos manquitos, unos cojitos que... Es uno de los líderes de este grupo de Creciendo en Gracia. Pero le conté esto porque así sucede. Un hermano que apenas está comenzando no entiende muchas cosas. Pero yo, que ya tengo 25, 26 años de estar aquí en la iglesia, conociendo al Señor, predicando y todas estas cosas, como pastor y como maestro, entonces para mí, el día del juicio, la exigencia de Dios será mayor que para Joel, ¿cierto? Entonces, tenemos un privilegio, pero una responsabilidad. La vida del líder debe ser ejemplo de un cristianismo verdadero y debe ser ejemplo de santidad a los ojos de los que lo rodean, ya sean en medio de la iglesia o en medio del mundo, donde quiera que esté, debe ser ejemplo. Hay algo por lo cual también tenemos que dar cuenta a Dios, y es nuestra obediencia. Y la obediencia de Dios se mide en el hecho de estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está consignada en la palabra de Dios. Cuando escucho la palabra y estoy dispuesto a hacer lo que la palabra me dice, entonces yo entro en una dimensión de obediencia delante de Dios. La obediencia. Fíjense que Dios realmente, aunque le interesa, pero no es la prioridad de Dios. Él no está tan interesado que nosotros como líder tengamos bonitos programas. Él no está interesado, muy interesado, o no es la prioridad de Dios que nosotros construyamos una edificación bien hermosa, con todas las comodidades aquí para estar bien sabroso. Dios está muy, pero muy interesado en que le obedezcamos. Y que le obedezcamos a lo que Él nos pide y lo que requiere de nosotros y lo que demanda que hagamos para Él. Miren lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificio como en lo obedecer a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad. Por cuanto has desechado la palabra, Él también te ha desechado para que no seas rey. Contundente. Dos cosas. No obedeció a la palabra. Aunque sacrificio bonito, aunque templo bonito, aunque conocimiento de la palabra hasta lo sumo, pero a Dios solo le agrada profundamente en su corazón que sus hijos, sus líderes, el liderazgo, sean obedientes a su palabra.
Y yo creo que este es el meollo de todo el asunto en cuanto a la calidad de cristiano, de hijo de Dios. Y lo digo así porque por la desobediencia se degeneró la humanidad. Por la desobediencia. Dios dijo, no coma, y comió, desobedeció. Y la consecuencia, funestas, dolor, enfermedad, problemas, dificultades de todo índole, y como ya ponerle la cereza al pastel, la muerte, como la más grande consecuencia de la desobediencia. Pero dice la Biblia que así como un hombre obedeció y por esa desobediencia entró el pecado y la maldad a la humanidad, también por un hombre, Jesucristo, por la obediencia de Jesucristo, vino la salvación a la humanidad. Entonces la obediencia es importante en la vida de cada miembro de la iglesia del Señor. No es que obedecemos hoy, mañana no. No es que obedecemos de la forma que yo creo. No es que obedecemos a media. Es la obediencia como Dios demanda de nosotros en su palabra. Los libros serán abiertos y serán juzgados todos por lo que está escrito en los libros. Es la obediencia a su palabra. Por cuanto has rechazado la palabra, Dios también te ha rechazado para que no seas rey. Amado, esto es un asunto serio. Y quizás por eso yo no escucho ningún aplauso esta mañana. Pero sé que el Señor me ha guiado a hablar de esto, recordar este tema que mucho tiempo no se predica, que no se habla de él, pero es menester que nosotros en este tiempo que estamos viviendo como iglesia estemos ubicados y atentos a la voz de Dios, porque Dios tiene grandes propósitos con nosotros. Pero Él quiere un pueblo rendido, un pueblo obediente. Y ese es el mensaje esta mañana. Dios demanda nuestra obediencia. Póngase de pie. Pastor, pero es que esto es muy exigente, yo no puedo con esto. Quizás algunos estarán pensando así. ¿Sabes? Tengo una respuesta para ese razonamiento. El Señor no nos pondrá una carga más pesada de lo que nosotros podamos cargar. Y el Señor siempre estará dispuesto a ayudarnos para que hagamos su voluntad. Pero Dios quiere ver corazones que dicen sí, Señor, quiero hacerlo, quiero ser diferente, quiero cambiar, quiero empezar. Es tiempo de enderezar el camino. Hay que enderezarlo. Ese es el llamado de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Piensa por un momento con tus ojos cerrados, sinceramente piensa. ¿Cómo te miras en este espejo? Mírate. Deja que el Señor escudriñe. Deja que el Señor te recuerde. Deja que el Señor afiance en tu corazón esta palabra. Calla allí. Démosle el espacio al Señor.
en este silencio el Señor se mueve. Gracias. 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 Gracias, Señor. Por esta mañana, Señor, muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres quien puedes. El predicador no lo puede hacer. Pero tú sí, Señor, puedes acomodar todas las cosas espirituales que esta mañana se han dado en este recinto, Señor. Yo te ruego y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por cada hermano aquí, cada hombre y cada mujer que está aquí, cada uno de los que ha dispuesto en su corazón esta mañana, Señor, ha clamado por una ayuda, por una intervención de tu parte, Espíritu Santo. Ruego tu bendición, Padre. Ruego tu consuelo. Ruego tu fortaleza. Ruego tu gracia. En esta hora, Señor, derrama abundante gracia. Espíritu Santo, derrama de la abundancia del conocimiento de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén.